Muy buenos días tengan todos los hermanos que integran el grupo La Nueva Jerusalén Fuego de Dios. Un cordial saludo a cada uno de los predicadores y maestros que constantemente, día a día, están enseñando la palabra, están predicándola, haciendo reflexiones sobre su palabra, meditando en su palabra, dando de gracia lo que de gracia le ha dado Dios. Nuevamente le saluda su hermano José Gregorio Milano, quien tiene hoy la oportunidad, gracias a Dios y a nuestro hermano Luis Valerio, quien es el organizador de este grupo, para que hoy me diera la oportunidad de predicar nuevamente la palabra. Dicha palabra está basada en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 31, donde dice que vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Gracias le damos a Dios. Y de esto trata el tema de hoy. Todo lo que Dios hace es bueno. A veces podemos pensar y a lo mejor podemos ponernos a meditar si es bueno lo que nos pasa, si es bueno lo que podemos sentir, si es bueno lo que pasa a nuestro alrededor, si puede ser bueno cualquier enfermedad, cualquier escasez. Y podemos reflexionar y a lo mejor podemos decidir y llegar a la conclusión que es malo. Pero cuando vemos que hay cosas que es Dios quien está haciendo algo a través de cada una de las cosas que nos pasan, podemos decidir, llegar a la conclusión que esto será bueno en gran manera. Todo lo que Dios hace es bueno. Por eso es bueno ponernos en las manos de Dios para que sea Dios quien haga en nuestra vida. Cuando nosotros meditamos en el capítulo 1 de Génesis, no solamente vamos a encontrar lo que Dios viene creando cada día, sino vamos a encontrar una palabra común que dice, y vio Dios lo que había hecho y era bueno. Sí. A medida que Dios iba creando la tierra, que iba separando las aguas de las aguas, y dice que a lo seco llamó tierra y al conjunto de aguas llamó mares. Dice que vio Dios vio lo que había hecho y dice que era bueno. Y constantemente vemos que a pesar de que Dios y es un ser perfecto, totalmente perfecto, no podemos dudar de que Dios se va a equivocar en algo que Él hace. Pero aún así, sabiendo y conociendo nosotros la perfección de Dios, vemos que aún Él mira lo que hace. Y dice que Él mismo dice, o la revelación del Espíritu Santo que está en su palabra, que es quien inspiró a escribir la palabra, dice que el Espíritu Santo dice que vio que Dios veía lo que Él hacía y era bueno. Y dice, cuando terminamos en el versículo donde hemos leído, habían pasado ya 6 días Dios creando. Y cada día, dice, veía Dios lo que hacía y era bueno. Pero aún habiendo Dios visto lo que veía cada día, aún dice que Dios se detuvo a mirar todo lo que había creado, aún sabiendo Él que ya había visto que lo que había hecho era bueno. Pero dice que vio Dios todo lo que había hecho y era bueno. Gloria a Dios por eso. Si en la creación, creando el sol, la luna, las estrellas, los mares, los animales, los que están mandando a las aguas a producir, mandando a la tierra a producir, mandando aún dice a multiplicarse, aún dice que vemos
a un Dios que, habiendo creado todo esto, dice que él veía que era bueno. Seguimos más adelante y después de la creación, dice que Dios miró y dice que él miró que el hombre estaba solo. Y ahora hay un contraste en lo que decía anteriormente cuando dice Dios veía todo lo que había hecho y era bueno. Pero ahora, habiendo creado al hombre, dice que vio, habiendo creado al hombre a su imagen y semejanza, dice que vio Dios y dice Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, sabiendo que Él es Dios, Él mismo dice, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, voy a hacer que lo que no es bueno ahora sea bueno. O sea, porque Dios es tan perfecto que todo lo que Dios hace tiene que ser bueno. Y como no era bueno que el hombre estuviera solo, dice que le hizo una compañera para que no estuviera solo. O sea, podemos agregar entonces que después que Dios le hizo la compañera, entonces dice, ahora sí es bueno porque el hombre tiene compañera. O sea, el hombre está acompañado. O sea, el hombre no está solo. Ahora puedo ver que todo, aún incluyendo al hombre, dice, podía decir, es bueno. Constantemente, el pueblo de Israel, más adelante, vamos a ver un salmo donde expresan que, Salmo 136, donde especifica que Dios es bueno. Y dice que cuando ellos dicen que Dios es bueno, no solamente lo están diciendo por la característica de Dios, que es un ser omnipresente, omnipotente, poderoso, sino que ellos dicen y especifican por qué Dios es bueno. Ellos están relatando todo el episodio desde que salieron de Egipto y todo lo que les había pasado en el desierto, a pesar de que muchos renegaron de él, muchos quisieron volver atrás, muchos se levantaron contra Dios, muchos lo hicieron enojar. Ahora esta gente que están relatando todo el episodio que vivieron allá, ellos dicen, para siempre su misericordia, pero en cada versículo del Salmo 136 dicen, Dios es bueno. Pero él dice, ellos especifican y dicen, Dios es bueno porque todo lo que Dios hace es bueno. Dice, creó el sol, creó la luna, creó las estrellas, hizo pasar por las aguas en seco, nos dio alimento de la piedra, hizo conquistar, y relatan todo lo que Dios había hecho. Dice que la nube de día los acompañaba, el fuego de noche los libraba Dios, peleaba por ellos. Dice, todo lo que Dios hace es bueno. Más adelante, nosotros vemos a un Dios que hace todo perfecto, aún en la conquista, dice que aún ellos clamando a Dios, dice que Dios escuchaba, Dios le mandaba libertadores. Vemos en el libro de los Jueces, ellos reconocen que son ellos los que se han apartado de un Dios que todo lo que hace es bueno. Cuando le pasaba algo malo decían no podía ser Dios, porque Dios aún dice, en nuestra maldad, como dice Daniel, somos nosotros los que hemos pecado, porque aún lo que Dios hace es bueno. Dice entonces, nos encontramos ahora en el Nuevo Testamento con Cristo. Vemos a un Cristo que viene al mundo a anunciar la salvación, buenas nuevas de salvación. Pueblos que moraban en tinieblas resplandecen luz. Gente que están oprimidas, gente que andan como ovejas que no tienen pastor, ahora tienen pastor. Ahora se presenta como la puerta, ahora se presenta como el Salvador del mundo. Ahora se presenta como aquel que vino a dar, venía a mí todos los que estén cansados, descanso a los que están cansados y los que están cargados. Un yugo fácil, una ligera carga, y dice que Dios comienza a hacer y todo lo que Dios va haciendo es bueno. Dice entonces que habiendo Cristo, habiendo hecho todo,
Tan bueno es Dios, de tal manera amó Dios al mundo. Tanto es el amor que dice, voy a hacer algo bueno. Dice, miró Dios, aún dice todo lo que hizo Cristo, llegando a la cruz del Calvario, dice mucho tiempo después, Isaías 53, habla de todo el sacrificio de Cristo, todo lo que pasó Cristo. Y dice, pero al final de Isaías 53 dice, Él mirará la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y no solamente vemos que se dice de Isaías 53 que Él mirará la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Porque ¿cuándo puede quedar alguien satisfecho con lo que hace? Solamente miremos algo que nosotros hacemos. Hagamos algo y miremos lo que estamos haciendo. Y si eso nos dará como resultados a nosotros que quedemos satisfechos con lo que hemos hecho, podemos decir que nosotros lo que hemos hecho es bueno. O sea, ¿qué está diciendo el profeta Isaías? Que está mirando él la aflicción de su alma, queda satisfecho, queriendo decir, lo que hice fue bueno. Dice que mirará cuántos pecadores, cuántas personas vendrán y serán salvas a través de su sacrificio. Y es como decir, valió la pena el sacrificio. Lo que hice fue bueno. Dice camino a Emaús, dos personajes están hablando. Cristo se presenta ya resucitado. Él le dice, ¿por qué es tan triste? Él le dice, eres tú el único que no sabe lo que pasó con Jesús Nazareno, quien era un hombre bueno. Solamente hizo el bien. O sea, llegando ellos, hablaban a gente de que cuando Cristo fue crucificado, comenzaron a hablar a la gente lo que solamente hizo lo bueno. Cada uno de nosotros tenemos la imagen de Cristo. Dice, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tendemos a equivocarnos, tendemos a cometer errores. Cuando nosotros hacemos algo y no es bueno lo que hemos hecho, reconocemos que lo que no hemos hecho no es bueno, podemos decir entonces, en el momento de reconocer, Dios está diciendo de nosotros, o nosotros estamos diciendo, lo que estoy haciendo es bueno. Cuando nosotros cometemos pecado delante de Dios, cuando nosotros resbalamos, cuando nosotros involuntariamente decimos algo, pensamos algo que no debíamos hacerlo, podemos decir entonces, voy arrepentido a Cristo, es bueno lo que estamos haciendo. O sea que cuando nosotros tendemos, por eso el apóstol Pablo dice, en una ocasión decía, examinaos a vosotros mismos, si estamos en la fe. Por eso por allá le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Porque nosotros, si de algo tenemos que tener cuidado, es analizar, examinarnos, para ver si lo que estamos haciendo es bueno. Cada uno de nosotros podemos hacer, como somos semejanza e imagen de Dios, podemos hacer como Dios hacía en la creación. Mirar si lo que estamos haciendo es bueno. Nosotros miramos, si Dios se presenta desde el principio viendo lo que Él hacía, cuánto más nosotros tenemos que ver lo que nosotros hacemos. Dios, vuelvo a decir y vuelvo a comentar, Dios siendo perfecto, podemos decir, no se va a equivocar en lo que está haciendo. Podemos decir, como dijo un profeta, ¿quién le dirá a él qué haces? Porque nadie le puede decir qué estás haciendo, te estás equivocando, no es bueno lo que estás haciendo, o no estás haciéndolo bien. No, porque Dios lo que hace es bueno. Pero aún así dice que Él veía lo que Él hacía. Y dice que había una respuesta aún de Dios para Dios. Dice,
veía lo que hacía y dice, y veía que era bueno. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, dice, podemos escucharnos a nosotros mismos? Tenemos a escucharnos, a escuchar a cada uno de los que predican la palabra en este grupo. Tendemos a escuchar cada explicación, cada enseñanza que da. Pero si algo tenemos que hacer también es escucharnos a nosotros mismos. Para ver si lo que yo dije, para ver si lo que yo enseñé fue bueno. Aún se dice que mucha gente veía, aún los apóstoles, ellos decían, no es bueno que nosotros le pongamos a los gentiles carga. O sea, hay cosas que nosotros, no es nada más predicar el evangelio, no es nada más que se presente un problema en el capítulo 6 del libro de los Hechos, donde dice, parece que todo lo que estaba en la iglesia era bueno. Dice, había congregación, habían aumentado en número, se había predicado la palabra y había una congregación numerosa. Tanto así que dice que comenzaron a ayudar a las viudas. Comenzaron a ayudar a las viudas, comenzaron la gente a congregarse, pero después hubo un problema. Dice, se suscita un problema. Hubo un problema donde dice las viudas de los griegos eran desentendidas. Llevaron el caso a los apóstoles. ¿Qué dicen los apóstoles? Los apóstoles dicen, ellos tal vez podían tomar muchas decisiones. Tal vez podían enumerarse muchas decisiones a tomar en esos momentos. Como por ejemplo, vamos a encargarnos nosotros como apóstoles de esto, para que no haya este problema. No, pero ellos dicen, no es bueno que nosotros dejemos la palabra y la oración para venir a atender a la mesa. Dice, o sea, si algo no es bueno, ellos están queriendo decir lo que la solución tiene que ser algo bueno. Nosotros tenemos que hacer algo bueno. Y dice que entonces ellos dijeron, lo que es bueno en estos momentos es que aquí hay gente que pueden hacer eso. Y vamos a tomar 7 personas que estén llenos de sabiduría, llenos de conocimiento y llenos del Espíritu Santo. O sea, vamos a poner gente que lo que hagan sea bueno. Porque si alguien está lleno del Espíritu Santo, lo que hace tiene que ser bueno, siempre y cuando él se deje guiar por el Espíritu Santo. Si alguien está lleno de conocimiento, el mismo conocimiento lo va a llevar hacia algo bueno y a visualizar cuando él esté haciendo algo malo. Y si está lleno de sabiduría, mucho más todavía. Por eso por allá encontramos a Salomón pidiendo sabiduría. ¿Qué está queriendo decir Salomón? Él podía gobernar sin sabiduría, como lo hicieron y como lo han hecho muchos gobernantes. Pero él quería no solamente, él decía, este es un pueblo grande, y dice, yo pido que me dé sabiduría, corazón sabio para gobernar. Y dice entonces que él quería esto, él quería hacer las cosas bien. Él quería como rey que lo que él hiciera siempre fuera bueno. Y él sabía que para eso él necesitaba sabiduría. Nosotros, dice entonces, volviendo al tema de por allá de la elección de los diáconos, dice que entonces eligieron diáconos. Los apóstoles dijeron, no es bueno que dejemos la oración y la palabra. La iglesia ha aumentado en número. Ahora nosotros, como le dice Pablo a Timoteo, tenemos que enfocarnos más en la lectura de la palabra, más enfocarnos en la enseñanza, más enfocarnos en estudiarla aunque la conozcamos, pero más enfocarnos también en enseñarla, en predicarla. No podemos dejar de orar. Si antes había que orar cuando la iglesia era menos numerosa, ¿cuánto ahora mucho más que es más numerosa? Amados hermanos, en esta mañana, este es el mensaje, este es el tema de la palabra. Todo lo que Dios hace es bueno. Si el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y todo lo que hace Cristo es bueno. Y yo digo, Cristo vive en mí.
Todo lo que yo debería ser bueno. Vuelvo para que me puedan entender en esta mañana. No quiero decir que no podemos cometer un error. No quiero decir que no podemos errar en algo, que no podemos equivocarnos en algo, que no podemos tal vez yo haciendo algo y después mirar que lo que hice fue malo. No, pero lo bueno es cuando yo miro lo que yo hago y yo entonces yo veo que lo que yo hice, algo hay malo ahí en lo que hice. Pero yo tengo que detallar como hizo Dios por allá por Génesis, como hicieron los apóstoles, como pensaron, meditaron los apóstoles en las cosas que iban a hacer, que iban a determinar a hacer, que iban a buscar solución en algo. Voy a buscar solución, pero tiene que ser algo bueno. Es como lo que podemos decir, podemos llevarlo a este grupo. Nuestro hermano, quien ha tratado de que este grupo esté bien organizado, él ha tratado de que sea algo bueno, de hacer las cosas bien. Sé que él ha mirado, y sé que no solamente él, sé que muchos han mirado y han visto lo que de antemano, lo desde el principio se hizo en este grupo. Y ha visto detalles, errores que hay que enmendar, y lo ha ido enmendando porque tiene que ser bueno lo que hacemos. Vamos a trabajar, vamos a hacer las cosas, dice por allá el apóstol Pablo, dice por allá por los Colosenses, hacer las cosas como si fuera para el Señor Jesús. Por allá le dice a los esclavos, sirvan a los amos como si estuviéramos sirviéndole a Jesús. Hacer las cosas bien para Dios. Hacer las cosas como si lo que estuviéramos haciendo fuera para Él. Queremos que Dios obre en nuestra vida. Queremos que Dios obre en la vida de los que nos escuchan, en nuestras familias, en las iglesias. Y si dejamos que sea Dios quien obre, podemos tener la seguridad que todo lo que Dios va a hacer es bueno. Dios lo pueda bendecir en esta mañana. Dios nos ayude a cada uno de nosotros para que cada cosa que hagamos sea buena en gran manera. El tema, todo lo que Dios hace es bueno.